Bien, damas y caballeros, buenos días. Mi nombre es Julio Fermo, soy el director de la Maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. También soy director académico de un programa abierto en finanzas, donde vamos a hablar de disrupción. Básicamente vamos a asociar finanzas y tecnología y vamos a pivotear esencialmente sobre criptos, el mundo cripto. En esta oportunidad vamos a conversar sobre finanzas descentralizadas, vamos a hablar sobre monedas digitales y la idea es básicamente instalar una serie de cuestiones que vamos a debatir con el profesor Manuel Calderón, probablemente el profesor, uno de los profesionales que más sabe de criptos en la Argentina y en la región. Dentro de esos temas que vamos a instalar básicamente, hay quienes hoy por hoy conforman el listado de detractores de las finanzas descentralizadas, dicen que hoy por hoy el mundo de las criptos es algo así como una gran anarquía, porque no existe una autoridad central. Quienes están en favor de la finanza descentralizada dicen todo lo contrario, que no solamente que no es una anarquía, sino que es una democracia plena, donde pares interactúan sin respetar ningún tipo de jerarquía. Esa es la primera pregunta que le voy a hacer a Manu. En segundo término, vamos a hablar de monedas digitales para tratar de entender si son medios de pago, si actúan como instrumentos de reserva de valor, si son ambas cosas, si no son ninguna de las dos cosas. Básicamente, esa es un poco la idea, el escenario, el campo de juego donde va a transcurrir esta charla. Tengo el gusto de presentar a un profesor y amigo, Manuel Calderón. Arranco con la primera pregunta. ¿Anarquía o democracia? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los que están presentes, los que están virtual. Un gusto estar acá. Julio, claramente se está debatiendo esto. Desde que irrumpió el Bitcoin en el 2009, luego vinieron otras criptomonedas, otras tecnologías, estamos debatiendo a ver si es una nueva forma de riqueza, de activos, de dinero, qué desafíos plantea para lo que sería el sistema monetario tradicional, porque claramente se organiza de una manera completamente distinta. Hubo años muy turbulentos. Primero fue obviamente una expansión monumental, ¿no? En muy pocos años, muy poco tiempo, la adopción que tuvieron las criptomonedas fue fenomenal. Después hubo crisis de crecimiento. Al principio los gobiernos, digamos, las dejaban pasar. Bueno, esto no es gran cosa. Después empezaron a ver que sí era gran cosa, que podía haber efectos de shocks sobre las finanzas tradicionales. Y este es un gran año, ya desde el año pasado, porque se está planteando cuál va a ser el rol que van a tener las criptomonedas en relación a las finanzas tradicionales. Entonces se está planteando a nivel global, te diría, cómo se va a regular, si es que se va a poder regular, quiénes van a estar a favor de la regulación, los jugadores que vienen del mundo cripto. Obviamente a mucha gente esto le parece repulsivo, te diría, pero a otra gente no, porque lo ven como la condición necesaria para seguir avanzando. Yo apuesto, obviamente es una opinión muy personal, a que van a converger los dos mundos. Vamos a tener una nueva tecnología monetaria y financiera basada en en el dinero programable, podríamos decir, en el Internet de los activos, y las finanzas tradicionales se van a ir adaptando a esta nueva tecnología, a estas nuevas instituciones monetarias y financieras, y las criptos también se van a ir adaptando, o el mundo, digamos, más libertario de las primeras, digamos, las primeras criptos se van a ir adaptando también al mundo más civilizado, por así decirlo, de las finanzas tradicionales, ¿no? Manu, ¿vos imaginás que los bancos centrales van a asumir una actitud pacífica respecto de una facultad que históricamente han tenido los bancos centrales, que es el señoriaje? Ahora ese señoriaje ya no sería una facultad propia o exclusiva de los bancos centrales, sino que estos sistemas paralelos de algún modo estarían compitiendo en esa facultad. Esa convivencia es armónica, es disruptiva, va a haber disputas, me imagino, mucha resistencia, esa es la palabra, ¿no?, de los bancos centrales. Esa es una gran pregunta. Yo, reflexiono mucho, casi full time en estos temas, y yo visualizo, pues no puedo demostrártelo de otra manera, yo visualizo lo siguiente. A ver si los puedo convencer o, no sé, hacerlos pensar de esta manera.
Vivimos cada vez más en economías virtuales, en espacios colaborativos virtualizados, de trabajo, de clases, de redes sociales. Hacemos trabajos cooperativos en entornos virtuales, es decir, usamos no sé, Google Drive, otros sistemas están pensados para que cada uno desde distintos lados pueda estar cooperando simultáneamente para producir un bien o un servicio. Eso trasciende las fronteras nacionales. Entonces, ¿cuál es la moneda que vamos a usar en esos espacios? Bueno, esto es una nueva pregunta. Ahora, en esos espacios ya existe la tecnología para transferir valor, que es justamente la tecnología de las criptomonedas. Correcto. Y eso escala a una manera antes que no se podía hacer, todo el tema de pensar nuevos tipos de organizaciones económicas y de provisión de servicios. Esos espacios virtuales de trabajo, de convivencia, etcétera, trascienden las fronteras nacionales, o sea que no tenemos una moneda local para operar ahí. A su vez, en esos espacios transaccionamos, pagamos cosas, compramos cosas, ofrecemos cosas, servicios, de todo, que se pagan en monedas virtuales o que se podrían pagar en monedas virtuales. Entonces, hay que pensarlo como una nueva economía, un nuevo espacio económico que es transnacional, que trasciende, digamos, a las fronteras geográficas de los Estados-nación y que va a tener sus propias reglas económicas, incluso de resolución de conflictos, porque no va a haber una legislación local si tenemos un problema, no sé, estando un argentino y un indonesio. ¿Qué legislación aplicamos? ¿Cómo resolvemos un problema? Entonces, están surgiendo instituciones para resolver esas disputas. Está la moneda de esa infraestructura. Entonces, es cierto que el señoriaje que ocurre en los estados-nación, porque tienen, digamos, la potestad de emitir dinero, está challengeado, está en disputa, y surge un nuevo tipo de señoriaje en estos espacios virtuales transnacionales. Ese señoriaje viene de la mano de cómo se crean las criptomonedas, de la política monetaria, de los protocolos, de la infraestructura sobre la cual vamos a convivir, digamos. Así que sí, seguramente se disputa el tema del señoriaje de las monedas fiduciarias, y eso en algún sentido puede ser motivo de, por lo menos, de reflexión o de inquietud para los bancos centrales. Bien, perfecto. Te dejo, digamos, ya instalar algunas preguntas, avanzamos con tu presentación, si te parece. Perfecto. Bueno, obviamente, voy a avanzar con la presentación, pero en la medida que haya preguntas, más que bienvenidas. Es un poco ambiciosa la presentación, lo que quiero comentar. Vamos a ver si llego a dar todo o no. En primer lugar, ¿qué son los criptoactivos y por qué tienen valor? Creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hace inicialmente. Bueno, a ver qué me están queriendo vender, por qué habría que comprar o por qué la sociedad les asigna algún tipo de valor. Después, ¿qué son las finanzas descentralizadas? Pues eso es un término por ahí que no todo el mundo está familiarizado. ¿Hacia dónde van las finanzas descentralizadas? Ya las finanzas descentralizadas tienen unos años, no es algo tan novedoso, pero bueno, cada año se presenta un cambio casi abrupto de lo que sucede en las finanzas descentralizadas. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles podrían llegar a ser los próximos cambios que se dieron. ¿Qué relación con las finanzas tradicionales podemos encontrar? Que esto es lo que está en tensión en este momento. Obviamente todavía las finanzas descentralizadas son en relación a las finanzas tradicionales son nada, ¿no? En términos de valor, pero crecen muy rápido. ¿Cuáles son las cuestiones regulatorias que hay que tener en cuenta? Va a ser el año de esta pregunta. Están todos los organismos internacionales de regulación de todos los países tratando de, generar un marco regulatorio para los criptoactivos. Obviamente a ese marco responden los maximalistas, digamos, de los criptoactivos, tratando de ver, bueno, qué hacen, ¿no? Si lo rechazan, obviamente, como en todo, en toda economía, uno podría tener una parte, una economía en negro, es decir, que pasa por, ¿no? Que no está conectada con la economía formal. En el mundo de los criptoactivos se podría dar ese caso también.
pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. ¿Cuáles son los riesgos que existen en el mundo de los criptoactivos? Este último año y lo que va de este año está habiendo muchas cuestiones para repensar diseños de criptoactivos. Este fin de semana hubo un episodio que lo quiero nombrar porque es un caso que va a ser de estudio por el impacto que tuvo, que es el impacto que generó la crisis de este banco de Silicon Valley Bank sobre el mundo cripto. Y no solamente sobre el mundo cripto, sobre el mundo fintech en general, claro, pero el cripto en particular, porque generó ahí un problema interesante para analizar. Y después, bueno, cuáles son las perspectivas para la finanza descentralizada. Entonces, quiero tocar demasiados temas, vamos a ver si llegamos. Voy a pasar rápido a algunas slides, son medio obvias. ¿Qué es el dinero? Medio que todos tenemos una noción intuitiva de dinero, pero típicamente el dinero nos sirve socialmente para realizar transacciones, ¿no? Nos facilita, si no estaríamos en una economía de trueque, imagínense lo complicado y los costos de transacción que tendría ese tipo de economía, estar encontrando a ver quién quiere lo que yo tengo y yo no quiero lo que él tiene, bueno, eso no se puede vivir así. Entonces la sociedad inventó el dinero. Ahora, el dinero también, aparte de ser un medio para realizar transacciones, tiene que también ser algo que guarde valor, si no perderíamos la noción de relación de valor relativo entre el dinero y los objetos que queremos comprar, las canastas de consumos. Entonces, algo de mantener valor tiene que tener. Y después tiene que servir de unidad de cuenta, por ejemplo, para escribir contratos. Si yo quiero hacer un contrato que trascienda lo inmediato, yo tengo que tener algo que sea una medida de valores más o menos, digamos, estable, ¿no? Si no, imagínense, un alquiler no lo podría denominar en algo que todos los días me está cambiando de precio. No tengo ni idea de lo que voy a poder comprar cuando pague ese alquiler de acá a un año o un mes. Entonces, esas tres funciones más o menos son las que tiene que cumplir el dinero. En la historia, digamos, de la humanidad hubo muchos objetos o muchas formas que sirvieron como dinero. Voy a hacer una brevísima historia del dinero, pero es interesante porque es lo que ahora está en discusión. ¿Okay? Esto me gustaría a mí extenderme, se podría dar, no sé, una semana entera a hablar de estas cosas, aparte son apasionantes. Inicialmente el dinero eran commodities, eran objetos que tenían valor, como los metales preciosos, que en algún momento de la historia, para resolver problemas de costos de transacción, porque si no teníamos que estar midiendo, pesando los gramitos de oro, y eso era un lío, los estados, los gobiernos decidieron decir, bueno, yo voy a poner mi firma sobre este trozo de metal, y eso va a ser una moneda, y esa moneda, si el estado tiene reglas creíbles para poner el sello que contiene tanta cantidad de metal, etc., la gente la va a usar y va a confiar en que esa moneda tiene el valor que dice. Entonces, esa fue la primera forma de moneda, de dinero. Obviamente antes había otras más, y estoy haciendo una brevísima historia, pero la sal era una forma de dinero, pero no tenía las propiedades de una moneda más civilizada. Entonces, la primera moneda de metal precioso con la firma del gobierno que le daba certificación, eso es la primera noción de dinero que tendríamos. Obviamente, el valor de ese dinero estaba en relación al valor que tenía el metal precioso. ¿Sí? Era 1 a 1. ¿Qué pasó después? Acá estamos saltando siglos. Bueno, la gente se dio cuenta que era económico, que reducía costos de transacción, no ir con las monedas por la vida, digamos, para hacer las compras, sino hacer transferencias de monedas que estaban en realidad depositadas en lugares que daban seguridad, que eran los bancos. Bancos privados, es decir, gente decía, bueno, yo voy a custodiar monedas, entonces para no ir, digamos, con las monedas por todos lados para hacer las compras o para hacer transacciones grandes, se emitían notas de transferencia de esas monedas que estaban en las cuentas bancarias. Así surgieron los bancos. Los bancos se dieron cuenta que podían dar crédito sobre las monedas que tenían depositadas, y ese crédito, ¿no? Vitalizó las economías. Acá hubo las primeras crisis financieras, nos podríamos detener
pero que siempre el dinero emitido en papel era convertible a los metales preciosos que estaban en los bancos. ¿Por qué se generaban las crisis? Porque los bancos muchas veces, para ganar más dinero o para tener más beneficio, digamos, sobreemitían papel, notas de banco, ¿no? En ventanillas de crédito, por sobre la cantidad de depósitos en oro que tenían. Entonces, ¿qué pasaba? Típicamente, cuando todo el mundo quería ir a buscar el dinero que las notas representaban, no había para todos. Ahora, ¿eso estuvo mal? No, no estuvo mal, porque si se manejaba más o menos bien, no tiene por qué todo el mundo ir al mismo día a buscar el dinero. Entonces, se empezaron a generar mecanismos de regulación de ese sistema bancario. Surgieron los primeros bancos centrales o bancos nacionales. Banco de Inglaterra, Banco de Escocia, Banco de Suecia, etcétera, que lo que intentaban era dar algún entorno de confianza sobre típicamente el negocio del crédito, porque las economías necesitaban una elasticidad del dinero, el oro que había para que circulara y pudiera financiar proyectos, quizá no era suficiente, entonces se necesitaba cuando alguien quería pedir un crédito y sabía que lo iba a poder repagar a los 2 o 3 meses cuando realizaba las transacciones, el sistema de crédito permitía esa mayor dinamicidad, ¿no? De los medios del capital, podríamos decir. Entonces, eso fue una innovación terrible, tremenda, buenísima para la humanidad, podríamos decir, ¿no? Digo esto porque ahora mucha gente cuestiona esta idea de lo bueno que es el dinero bancario, ¿sí? Podríamos debatirlo, pero para mí es algo que nos permitió crecer muchísimo como economía global. Después, ¿qué pasó? Esta idea de la convertibilidad del dinero papel en metales empezó a tener mucha complicación por una variedad de motivos y los gobiernos o los estados decidieron suspender esta convertibilidad, lo cual podría intuitivamente parecer como una catástrofe para el sistema. Bueno, pero no fue tan catastrófico y hoy tenemos dinero no convertible a metales y lo usamos. ¿Por qué? Porque confiamos en que el sistema institucional que emite ese dinero va a estar bien administrado, va a funcionar bien. Obviamente, cuando no funciona bien y se genera una sobreemisión, tenemos problemas de desconfianza y ese dinero pierde valor. Pero digo, tampoco está mal la idea de dinero fiduciario. Sirvió y sirve cuando el sistema está muy bien manejado, ¿no? Entonces, en el 71 Nixon suspende la convertibilidad por decreto del dólar con el metal precioso, ¿sí? Con oro, básicamente. Esto generó décadas posteriores, pero no tanto, en las fines de la década del 80, del 90, un movimiento queriendo, digamos, crítico respecto de la potestad nacional de emitir dinero o estatal de emitir dinero, porque la crítica era que se usaba eso para financiar un exceso de gasto, etcétera, cosas que podríamos charlar, pero se empezó a pensar una forma de nuevo tipo de dinero que estuviera al margen de la voluntad de los gobiernos, podríamos decir, ¿no? Este movimiento se llamó el movimiento cypherpunk, que eran científicos que venían de la rama de computación, que estaban muy interesados en crear una nueva forma de dinero que funcionara en espacios virtuales, tomando el modelo de Internet. Así como empezó a existir la Internet para comunicarnos, para enviar mail, pensaron, bueno, ¿por qué no podemos usar el modelo de Internet para enviar valor de forma virtual? Bueno, ahí empezó a surgir la idea de dinero virtual. El Bitcoin es la implementación exitosa de esa idea de moneda virtual privada, es decir, al margen de las reglas de la emisión monetaria fiduciaria, digamos, ¿no? De los bancos centrales. Entonces, ¿por qué es innovador Bitcoin? Porque establece una serie de reglas programadas que hacen que esas reglas no se puedan cambiar. Nadie las puede cambiar,
si las cambian sería otra cosa, no sería Bitcoin. Entonces confiamos en que Bitcoin tiene valor, también esto sería para profundizar, pero confiamos en las reglas de emisión de Bitcoin, ¿sí? Confiamos en que esas reglas van a generar escasez, digamos, todo el sistema va a funcionar de forma que no se puedan falsificar los Bitcoins, básicamente. Entonces eso nos permite confiar en que Bitcoin va a tener valor y va a servir, digamos, para, por ejemplo, ahorrar, para, no sé, guardar dinero a largo plazo, para hacer quizá transacciones. Entonces, a diferencia de las monedas, digamos, a las que estamos acostumbrados, en 2009, en 8 de enero del 2009, empezó a existir una moneda que es un código de computadora. No es algo que podamos tocar, ver, entender en términos como veníamos entendiendo el dinero hasta ahora. Es algo que existe en términos de un código que funciona en una red de computadoras que no pertenece a ningún país. Eso es digamos, lo que le da algo que, digamos, admiran los que son fanáticos de las criptomonedas, ¿no? Ningún país puede cambiar las reglas como las que funciona Bitcoin. ¿Qué pasó después? Obviamente siguió habiendo innovaciones y en 2015 se generó lo que se llama la red de Ethereum, que lo que planteaba hacer era, bueno, tenemos Bitcoin, nos encanta Bitcoin, pero queremos aparte un dinero virtual que podamos programarlo, que podamos generar organizaciones, reglas para transferir dinero de forma condicional cuando ocurran ciertos eventos, por ejemplo, o alguien puede crear una empresa dentro de ese blockchain que es programable, a diferencia del de Bitcoin que solamente permitía transacciones. El blockchain de Ethereum, que es la siguiente gran innovación, permite que uno cree instituciones, organizaciones dentro de ese blockchain para hacer casi cualquier cosa. Por ejemplo, mercados que funcionan de forma automática, bancos que funcionan de forma automática, todo eso está programado, como se llaman contratos inteligentes, que terminan siendo código de digamos, algoritmos que generan funciones y esas funciones sirven para hacer cosas dentro de las blockchains. Por eso, una blockchain programable como la de Ethereum hay que entenderla como una infraestructura económica. Y esto es interesante porque pensémoslo como es una forma, es un espacio donde podemos construir economías. ¿Sí? Fábricas, obviamente no van a ser fábricas de jabón, pero pueden ser fábricas de videojuegos, fábricas de redes sociales. Todo eso existe ya y está viviendo en un blockchain, que es el blockchain de Ethereum. Es decir, es una economía que produce bienes y servicios que transaccionamos con criptomonedas. Es más, otra de las innovaciones que tuvo la red de Ethereum en términos de esta evolución del dinero es permitir que cualquiera pueda crear una unidad de valor que sirva para algo. Eso se llaman tokens, ¿no? Entonces yo quiero, no sé, crear una empresa de un marketplace, un mercado para que los profesionales o los estudiantes de Ditela puedan intercambiar apuntes. Entonces, lo programo en un blockchain, genero el código que permite la conexión de los que generan los apuntes con los que lo quieren comprar y establezco una unidad de valor, una moneda para hacer esas transacciones. Y eso funciona automático. Cualquiera puede ir a ese lugar, ese espacio y interactuar con el resto de la gente que también lo quiere usar. Entonces, es la noción como de red social, pero extrapolada a actividades económicas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que pensemos. Eso es lo que es revolucionario del mundo de las criptomonedas, de los criptoactivos. Es una infraestructura, una plataforma que nos permite dar un paso más en escalar las economías reales que vemos todos los días a un plano transnacional, global y que funciona como Internet.
Obviamente, cuando los creadores de Bitcoin lo inventaron, ellos querían que Bitcoin reemplazara las monedas nacionales. Y eso es lo que ellos quieren todavía, que Bitcoin sea una moneda que reemplace las monedas estatales o que emiten los gobiernos. ¿Cuál fue? Acá uno podría debatir, pero el problema hasta ahora es que Bitcoin tiene demasiada volatilidad respecto de los bienes que consumimos. Entonces no sirve mucho para, por ejemplo, denominar contratos. Porque, no sé, un día Bitcoin vale 5.000, dentro de 3 o 4 meses vale 25.000. Entonces, ahí está la incertidumbre acerca del valor de Bitcoin, que nadie haría contratos o escribiría contratos de muy largo plazo en Bitcoins. Sí podemos usarlo para comprar hoy ya algo, porque inmediatamente lo transformamos a una unidad de cuenta más estable, pero no serviría para, digamos, escribir contratos a largo plazo. Sí puede servir como reserva de valor, algo así como un oro digital, un commodity sintético, se lo llama a veces, que a largo plazo le asignamos valor porque confiamos en las reglas que generan la escasez de Bitcoin, entonces nos sirve para ahorrar en el largo plazo. Obviamente todo esto es un consenso, ¿no? En la medida que todos o mucha gente crea que tiene valor, va a tener valor. En la medida que todos descrean que tiene valor, no va a tener valor, pues no hay nada detrás que le dé un backup a eso. Es un equilibrio, digamos, de convención, podríamos decir. Entonces, a mí me gusta hablar, no a mí en general, se empieza a hablar de criptoactivos, no de criptomonedas. Obviamente, criptomoneda queda como abuso de lenguaje, quizá, pero estamos hablando de criptoactivos. Si son activos, y tenemos un espacio, una gama muy amplia de estos activos, que son cripto, pero que no son moneda. Algunos pueden servir como moneda, vamos a ver cuáles, pero otros pueden servir como una reserva de valor basada en una idea de commodity, otros pueden ser más parecidos a acciones. Por ejemplo, yo quiero crear una empresa en un blockchain para que cualquiera pueda disfrutar de lo que ofrece esa empresa. Por ejemplo, un marketplace de apuntes de Ditela. Entonces, yo quiero financiar ese emprendimiento porque no tengo el capital. Entonces puedo emitir una acción, que sería un token, que a los que compran esa acción les permite después participar de parte de los dividendos que genera el emprendimiento. Y todo eso se puede hacer en un blockchain. ¿Okay? Es decir, existe la tecnología para poder hacerlo. Esas empresas se emiten como una empresa, digamos, del mundo real, emitiría acciones para financiar su inversión en el protocolo, etc. Bueno, estas empresas pueden emitir un token, una criptomoneda, para financiarse. Por ejemplo, cualquiera podría comprar esa criptomoneda con una moneda stable o Bitcoin o Ether. La gente del proyecto después usaría esa recaudación para pagar sueldos a los desarrolladores, etc. Entonces, esto abre una puerta nueva a lo que es el financiamiento de emprendimientos. Y se usó muchísimo estos años. También plantea un problema para las autoridades regulatorias. ¿Por qué? Porque en la economía, digamos, real, cuando uno quiere hacer una emisión de acciones, y Julio es el experto en esto, no es que lo anuncio en la plaza y lo puedo hacer legalmente. No, tengo que cumplir ciertos pasos legales, etc. ¿Por qué? Porque se supone que la regulación está diseñada para proteger a los inversores, para que no caigan en estafas, etc. Bueno, esto es lo que pasó en el mundo cripto estos últimos años. Era tipo un lejano oeste. Exacto. Respecto de, bueno, cualquiera podía anunciar un proyecto, por más que no hubiera nada muy serio detrás, y recaudaba, no sé, 3, 4, 10 millones de dólares. Y después, no sé, fracasaba, se iba, es decir, hubo un montón de este tipo de esquemas medio, digamos, de estafa, ¿no? Entonces, esto es lo que está generando tensión con los organismos reguladores. A ver, si uno confía en la buena voluntad de los organismos, y no tenemos teorías conspirativas, digamos, que quieren acabar con las criptomonedas, etc., lo que ellos buscan en realidad, y uno cuando escucha a las autoridades de los organismos, dice, bueno, en realidad las criptomonedas son perfectamente compatibles con las finanzas tradicionales. Lo que tienen que hacer es
regularse tal cual están reguladas las finanzas tradicionales para proteger a los consumidores, a los inversores, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha de los criptomaximalistas no quieren someterse a una regulación por principios quizás más filosóficos incluso, por cuestiones de identidad, de trazabilidad de las transacciones, de mantener el anonimato, etc. ¿no? Pero bueno, esa es la discusión que vamos a escuchar este año, muy probablemente. Habrá gente que quiera seguir manteniendo un anonimato total en el mundo cripto. Esa gente tendrá problemas para entrar y salir del mundo cripto, lo que se llama ramps, ¿no? Las rampas, digamos. La traducción sería la forma en que uno podría entrar y salir del mundo cripto con el mundo tradicional, ¿no? Yo quiero comprar cripto, bueno, ¿cómo la compro? Tengo dos formas típicamente, o con dinero fiduciario, alguien que no tiene ninguna cripto, ¿no? Voy y con dinero fiduciario compro cripto. Eso puede ser a través de un banco, de una tarjeta de crédito, o me junto con alguien en la esquina y me transfiere cripto y yo le doy la plata. O a cambio de un trabajo. O sea, hay dos formas entonces. Una sería la manera formal, o que el camino es a través de las finanzas tradicionales, una transferencia bancaria, una compra con tarjeta, donde ahí queda registrado la identidad de quien está comprando y vendiendo, o una transacción totalmente informal, que también tecnológicamente es viable, que no queda registrado nada, que no hay trazabilidad o de identidad de quien la hizo, etc. Entonces, eso está en discusión. Claramente, los gobiernos van a fomentar y van a fomentar, digamos, el blanqueo del mundo cripto y van a penalizar lo que no está blanqueado. Esto no significa que le puedan encontrar. No hay forma de encontrar una cuenta que está en el mundo cripto, salvo que alguien diga esta es mi cuenta, pero vas a tener muchísimas trabas para operar, típicamente. Eso limita mucho la posibilidad de expandirse, ¿no? Por eso esta es una discusión que es muy filosófica, porque los creadores del mundo cripto querían suplantar a las finanzas tradicionales, o a los sistemas monetarios tradicionales. La gente que vino después está buscando una convergencia. Una convivencia. ¿no? Y también tenemos los maximalistas del mundo tradicional, que no quieren saber nada con el mundo cripto, ¿no? Entonces, uno esperaría que, como toda innovación útil, vamos a usarla y se va a usar de forma no peligrosa, podemos decir, ¿no? De una forma más o menos regulada para que no se generen estafas o lavado de dinero, etc. Entonces, hay muchos tipos de activos cripto. No hablemos solamente de monedas. Las que son monedas son las mínimas en realidad. ¿Okay? Esto es lo que yo les decía hoy de cómo se visualiza la infraestructura de los blockchains. Es decir, esos son los nodos que están operativos. Esto es una snapshot, ¿no? Una foto de un momento del tiempo donde están los nodos que están manteniendo las blockchains. Las blockchains son bases de datos que están distribuidas. Cualquiera podría en su casa mantener esa base de datos y recibir una recompensa por hacerlo. Fíjense que trasciende completamente a la noción de Estado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es tan interesante. Esta es la economía que se superpone en términos virtuales, así como Internet se superpone a los caminos, a lo que era antes la red telefónica, a los cables de electricidad, se superpone virtualmente. El mundo de las economías virtuales, los blockchains, se superpone a las geografías de las economías reales. Acá, Manu, no existe el control de capitales en ese mundo. Y por ahora no. Por ahora no. La pregunta es, ¿debería existir? ¿Cómo debería regularse? Esas son las preguntas que seguramente se van a estar tratando de responder o de implementar este año, ¿no? O este año y lo otro. Si es que queremos ir o apostamos a que van a convivir los dos mundos, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba pensando esto, ¿no? ¿Qué es Ether? Ether es la moneda nativa de la red de Ethereum, del blockchain de Ethereum, usando, digamos, esa moneda sirve para pagar las transacciones que se hacen en la blockchain de Ethereum. Ahora, para un regulador estadounidense, ¿qué es esa moneda?
Bueno, si lo pensamos como que Ethereum es una economía que está, digamos, en otra dimensión que la economía estadounidense, para el regulador estadounidense debía ser una foreign currency, es decir, debía ser una moneda de otra región. No es un país tampoco, es una región virtual distinta a Estados Unidos. Entonces deberían tomarlo como, bueno, es una moneda que existe para pagar transacciones en una economía virtual que no es la estadounidense, porque no está en Estados Unidos la red de Ethereum, está en todo el mundo. ¿Okay? Y tiene sus propias reglas de emisión esa moneda, su propia política monetaria, totalmente programada, que todo el mundo conoce cómo funciona, a diferencia de lo que es la política, digamos, monetaria del funcionamiento del dólar, que es con la Reserva Federal, un sistema bancario, una política monetaria, etcétera, que se anuncia que es muy confiable, pero que en algún sentido puede ser discrecional. Depende del comité de política monetaria de turno, o de cuánto quieran subir la tasa el determinado mes que se junta. En cambio, la regla de política monetaria de las criptomonedas está totalmente programada y ese programa es abierto. Cualquiera puede ver cómo está programado. Cualquiera puede ver cómo se crean y cuándo y por qué nuevas criptomonedas. O por qué desaparecen, por qué se queman criptomonedas. Todo el mundo conoce esa forma que están programadas. Eso la hace más confiable porque es menos arbitraria en todo caso la regla. Yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto es compatible las monedas de Estado y el sistema tradicional con este mundo? ¿A qué viene la pregunta? Si vos tenés a los Estados haciendo reglas criptoactivos, lo que se va a producir en definitiva, si los empiezan a permitir y a tolerar como monedas que se pueden transaccionar legalmente, es que la gente, por características como las mencionadas de programación y conocimiento de los protocolos, va a terminar prefiriendo estas monedas con emisiones programadas a las emisiones estatales. Porque lógicamente no pueden generar inflación al conocer los programas de emisión. Y por otro lado, ponen jaque los bancos. ¿Por qué? Porque hoy en día vos tenés protocolos en monedas estables como USDT que te pagan un 13% anual, que es una tasa muy superior a lo que te paga un plazo fijo, por así decirlo. Entonces, ¿hasta qué punto les conviene a las finanzas tradicionales, como gobiernos y bancos, poder permitir este tipo de transacciones dentro de la economía y reconocerlas como legales? Son varias preguntas ahí, muy interesantes todas. Tema de tasas y precios, eso tiende a ser muy coyuntural del momento del mercado. Hay veces que están más altas, a veces están más bajas. Por ejemplo, ahora la tasa de los bonos, digamos, libres de riesgo, está en un 4 o un 5%, y las tasas que uno puede obtener por invertir criptomonedas estables en protocolos de finanzas centralizadas están ahora un poquito más, pero muy por debajo de eso últimamente, y con mucho más riesgo, porque hay un montón de capas de riesgo, digamos, que tienen esos protocolos, donde la moneda estable se puede tener un depeg, puede perder la paridad, vamos a ver que eso pasó, y puede llegar a pasar más todavía. O sea que temas obviamente el mundo arbitra siempre que puede. Mismo riesgo, dos cosas iguales, debería pagar lo mismo, debería valer lo mismo. Cuando vale distinto es porque algo está haciendo que no sean igual, básicamente, ¿no? Puede ser riesgo, puede ser el acceso, puede ser la regulación que no te permita a los bancos invertir ahí, pero algo que me dice que no son iguales es que tengan rendimientos distintos. Después, desafío para los bancos y oportunidades para los bancos hay muchísimo. De nuevo, acá hay que comprar la visualización, ¿no? Si yo creo que este mundo de virtualización de la economía va a prosperar y va a crecer, los bancos podrían estar programados y automatizados, como de hecho están ahora, en los blockchains. Entonces, ¿para qué habría que tener un banco, un edificio con un montón de gente para dar crédito? Si se podría programar ya con código, con reglas inmutables en los blockchains. Bueno, eso va a ser un desafío para los bancos. Imagino yo que por un tiempo convivirán los dos mundos. De hecho, digamos, en los blockchains existen bancos, son bancos medio limitados por ahora, son bancos mayoristas y que dan créditos sobrecolateralizados en criptos, y no cualquiera puede pedir un crédito en esos bancos, pero existen y tienen formas de establecer las tasas de interés en términos programables, ¿no? Confiables, etc. O sea que los bancos, y también hay toda una cuestión que después nos podemos meter, que es, de nuevo, voy a la historia del dinero, ¿no? Una gran innovación en la historia del dinero fue dar crédito.
la expansión monetaria secundaria, decimos los economistas, ¿no? Es decir, el dinero que crean los bancos cuando hay actividad económica y gente que demanda dinero para invertir en comercios, en empresas, etcétera, y después lo repagan cuando tienen los beneficios. Los bancos centrales están debatiendo ahora el modelo de las monedas digitales de bancos centrales, que serían la versión cripto de la moneda fiduciaria. Una pregunta que surge de eso es, bueno, ¿cómo se va a crear el dinero secundario? Porque los bancos ahora, ¿cómo crearían dinero si el dinero lo crea ahora el Banco Central en forma de monedas digitales programadas? Bueno, eso no sería un problema, porque en el mundo cripto ya existen bancos que crean dinero. Es fácil, digamos, eso es algo que mucha gente lo debate como un problema, pero no sería un problema. Se podría establecer bancos que bajo autorización del Banco Central emitan una criptomoneda, igual que la moneda fiduciaria digital, contra un colateral, que puede ser, no sé, una casa, un auto, etcétera, un título de propiedad, ¿no? Y el banco pueda crear ese dinero secundario tal como se crea hoy, en términos, digamos, de un criptoactivo. O sea que, si los bancos están pensando en ir al modelo de monedas digitales criptográficas, es porque en algún momento, y esto es medio intuitivo, ¿no? Está desapareciendo el papel. Vos, Julio, me decías hoy que casi no tenés billete. No, debo tener un billete de 100 pesos en la billetera. Yo tampoco, es decir, pago con el teléfono, ando con el teléfono y ahí pagamos todo y hacemos transacciones. Bueno, o sea que la evolución en la forma del dinero claramente va a la virtualización. ¿Sí? Es más, seguramente ya existe la tecnología para pagar con el dedo, es decir, apoyar en un dispositivo y ni siquiera tener un teléfono, ¿no? Que me reconozca biométricamente quién soy, me debite de mi cuenta y se la quita a la otra persona. Es decir, de acá a 5 o 10 años vamos a ese tipo de forma de dinero. Entonces yo veo que existen potenciales ganancias para las dos partes. Entonces, ¿para qué una guerra? Si tenemos ventajas comparativas que podemos intercambiar. Eso es lo que me enseñó la economía, digamos, ¿no? Si hay ventajas comparativas, ganamos los dos y las podemos cambiar. Bueno, yo creo que hay ventajas comparativas, tanto del mundo cripto que puede ofrecer, o que está ofreciendo al mundo de las finanzas tradicionales, como ventajas comparativas de las finanzas tradicionales por siglos de evolución y de aprendizaje, y de prueba y error, que puede ofrecer al mundo cripto. Entonces, yo creo que vamos a ese mundo, no sé cuánto llegará y no sé cuánta tensión habrá. Pero no soy maximalista, digamos, de ninguno de los dos. Creo que ya todo esto lo hablé. El desafío que tienen la creación de organizaciones descentralizadas es el de generar los incentivos a todos los actores que intervienen en esa organización. Entonces, ahí hay mucho espacio, por ejemplo, para pensar, bueno, yo quiero hacer una empresa. Una empresa, Julio lo explica perfecto en su curso de sociedades, de contabilidad financiera, tiene que tener determinadas reglas que dan incentivos a los accionistas, a los managers, a los gobiernos, etcétera, para que todos, digamos, que ninguno se quiera abusar de su poder de negociación o de mercado respecto a los otros. Acá es lo mismo, en el mundo blockchain esos incentivos están programados. Entonces, se basa mucho en teoría de juegos, por así decirlo, para pensar, bueno, ¿qué va a querer hacer cada actor que va a jugar este juego? Entonces, pensemos un sistema de reglas institucionales para que exista algo así como una mano invisible que lleve a todos a estar mejor que por fuera de esa organización, podríamos decir. Y eso se programa. Entonces, hay mucho de diseño de mecanismos de incentivos en este mundo nuevo. Porque no hay una entidad que controle. No hay un jefe o un monitor que va a estar viendo a ver si todos se comportan bien. No. Este monitor son las reglas bajo las cuales está programado el funcionamiento de la organización. Así como existe una ley de sociedades, existe una ley que da incentivos, que dice lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se penaliza y lo que se premia en el mundo de las blockchains. Y así para todo. Desde cómo funciona una blockchain que le paga a los validadores, a los mineros que están validando y mandando transacciones, a cómo está diseñada una empresa dentro de una blockchain para establecer un mercado de dinero, donde algunos presten dinero, otros quieran tomar ese dinero prestado y usarlo. O, por ejemplo, para intercambiar una moneda por otra. Algunos van a querer cambiar Bitcoin por Ether o Bitcoin por un criptodólar,
Y eso alguien lo tiene que dar a ese mercado, alguien lo tiene que proveer. Entonces también tiene que haber incentivos para que otras partes provean esa liquidez. Lo mismo que sucede en el mundo tradicional, existen incentivos para que cada uno quiera hacer su parte del trabajo, también existen en el mundo de los blockchains y las criptomonedas, criptoactivos. Stablecoins, es un gran tema esto, y ya con esto voy cerrando para dejar preguntas, que puede haber varias. Hay muchas formas, las stablecoins son las monedas que están asociadas al valor de una moneda fiduciaria, típicamente el dólar o el euro o alguna otra de país grande, no sé, el real, la lira turca, etc. ¿Cómo se diseñan estas criptomonedas estables? Bueno, hay varios mecanismos, acá tenemos 3. Una que es, obviamente, una empresa guarda dólares y emite un token que representa lo que tiene guardado de dólares. Sería, tengo dólares en una bóveda, cuando alguien quiere tener un criptodólar, me trae un dólar y yo le emito el criptodólar. Y yo ese dólar lo guardo. O compro bono del tesoro para con la renta esa mantener el costo operativo de la empresa. Bueno, esas son las que se llaman stablecoins centralizadas porque depende de alguien que custodie ese tesoro, digamos, de monedas fiduciarias que colateralizan la emisión de las criptomonedas estables. No sé si se entiende, pero, digamos, es como una bóveda donde están guardados los dólares que sirven de garantía a los criptodólares. Y eso está centralizado porque depende de que una empresa lo haga bien ese trabajo. Acá tenemos 2 modelos, las que están auditadas y reguladas y las que no están tan auditadas o reguladas y dependen más que nada de una confianza tácita, por así decirlo. Paradójicamente, los 2 tipos de modelos fallaron en lograr la estabilidad. Ahora vamos a ver los 2 casos. Y después existe otro tipo de modelo para mantener la paridad de las stablecoins, que es el descentralizado. Y esto es como un modelo más, como, digamos, hay que pensarlo como una analogía con un crédito. Yo quiero sacar un crédito en un criptodólar y voy a dejar de garantía otra criptomoneda, por ejemplo, que no tiene por qué mantener su relación de precio con el dólar. Por ejemplo, Ether, Bitcoin, cualquier otro. Mientras el valor de la garantía que yo deje está por encima del préstamo en dólares que yo saqué, no tengo ningún problema. Ahora, cuando el valor del Bitcoin, de mi garantía o del Ether, cae respecto del valor del dólar, me piden a mí que deposite o que devuelva el crédito, entonces salen los criptodólares de circulación, o que deposite más del colateral, digamos, de la garantía, para poder seguir manteniendo mi crédito en dólares, en criptodólares. Bueno, todo eso está programado con un sistema que hace que eso no esté centralizado. Son todos códigos, smart contracts, códigos inteligentes, que hacen que eso funcione. Y después tenemos otros mecanismos que son un poco más complejos, que son más algorítmicos, se llaman, que es que también existen, estas monedas no tienen colateral, no hay ningún respaldo, ni en moneda fiduciaria ni en criptomonedas, pero tiene un mecanismo por el cual ajustan la oferta a cómo sea la demanda. Entonces, si se corre la demanda, se corre la oferta para la derecha. Si la demanda se achica la oferta. Se llama de rebasement, de cambio de la base. Entonces, la base siempre está en función de cómo sea la oferta, ¿no? Entonces, por eso el precio tiende a mantenerse constante. No es exactamente siempre constante, pero oscila en un valor constante. Entonces, estos son otro tipo de modelos y hay algunos otros que lamentablemente fallaron, pero que también se han estudiado. Quiero ir a esta cuestión de riesgos. Por ejemplo, este es un gran riesgo. Cuando confiamos, digamos, nosotros dijimos que las criptomonedas no sirven como, dada la volatilidad que tienen, no las usamos como dinero. Entonces, inventamos las criptomonedas estables respecto del dólar para usar como dinero, como moneda para hacer transacciones en el mundo de las blockchains. Ahora, si estas criptomonedas estables fallan, tenemos un gran problema, porque perdemos confianza. Hubo varios episodios de pérdida de paridad de las criptomonedas estables. El año pasado, en mayo, ocurrió un cimbronazo
en el mundo cripto, que fue el colapso de toda una red que se llamaba Terra, que eso destruyó muchísimo valor y generó contagio sobre otras criptomonedas. Esta es una, fíjense cómo perdió la paridad, es la primer criptomoneda estable en términos de capitalización de mercado, la que más tiene la gente. Fíjense que pasó de 1 a 0,97, es un 3% de pérdida de paridad. En billones de dólares es un montón de dinero perdido, pero que, bueno, el sistema funcionó bien de mantener la paridad y prontamente se recuperó. ¿Sí? Esa puede pasar, esa pérdida de paridad, porque hasta que digamos, la forma está diseñada vuelve a encontrar la paridad. Imagínense cómo funciona, ¿no? La gente no quiere tener el criptodólar, entonces va y le dice a la empresa que lo emitió, che, devolveme los dólares. Bueno, ese proceso puede demorar. No es inmediato. Entonces, ese DPEG, esa pérdida de paridad está reflejando que todo el mundo fue a correr contra las reservas de la empresa, pero la empresa respondió y la paridad volvió. Pero la evaluación de mercado se contrajo muchísimo en ese momento. Es decir, mucha gente dejó de usar esa criptomoneda estable. Después se recuperó, pero en ese momento hubo una corrida, podríamos decir. Y esto fue lo que pasó, el viernes o el sábado, no me acuerdo bien ya. El sábado de la mañana. La segunda y la tercera criptomoneda estable más importantes, o la segunda y la cuarta, en términos de capitalización de mercado, entre las dos deben tener más o menos 100 billones de dólares, perdió la paridad. ¿Y esto por qué? Porque una de las empresas, la de USD Coin, se llama USDC o USD Coin, es una empresa centralizada y auditada en Estados Unidos. Es decir, más confianza uno lo diría, bueno, no puedo tener, porque está auditada por reguladores, por Big Four, etc. Ahora, ¿qué pasó? Esta empresa, que se llama Circle, que es la que emite esta moneda estable, tenía gran parte de los depósitos en el Silicon Valley Bank. Y cuando colapsó el Silicon Valley Bank, la gente dijo, no me van a digamos, esta empresa perdió los depósitos, hay un 10% de los activos que teóricamente tenía la empresa que desaparecieron. Bueno, perdió 10% aproximadamente la paridad, el USDC, en 15 minutos. Terrible fue. ¿Qué pasó? La historia se está cocinando, digamos, ¿no? La Reserva Federal, junto con las entidades de seguro de depósitos y el Tesoro de Estados Unidos, el domingo en la tarde salieron a decir, este banco y dos o tres más parecidos tienen problemas, podrían caer, es decir, vamos a juzgar al management, pero vamos a defender a los depositantes. Los depositantes van a tener lo que depositaron. Los vamos a cubrir 100%. Esto es un hito en la historia financiera, porque hasta ahora se dejaban caer, digamos, lo que pasó en Lehman es que en la crisis de 2008 se dejó caer, es decir, la gente que tenía depositado ahí perdió todo, al margen de los accionistas o los que tenían, digamos, deuda con ellos. Acá no, hubo un cambio, digamos, paradigmático de regulación para evitar contagios. Imagínense que si se dejaba caer este banco creo que era el número 16 o 17 en el ranking de los bancos más grandes de Estados Unidos, era un banco que se considera mediano, pero claro, el sistema financiero está tan interconectado que si cae un banco mediano, puede arrastrar no sabés cuántos otros bancos que son medianos y grandes y generar un colapso. Entonces, para parar esa corrida, salieron el domingo a la tarde, es más, habló Biden el lunes a la mañana, a las 9 de la mañana, a Estados Unidos, diciendo vamos a generar un fondo que respalde todos los depósitos del sistema financiero por encima de los $250.000, que es lo que está usualmente cubierto. Ustedes saben que en Estados Unidos, si uno tiene hasta $250.000 depositados en un banco, eso está cubierto. El problema es que estos bancos tenían muchos depositantes mayoristas con muchísimo más que ese monto. Por ejemplo, Circle, que es la que emite USDC. Entonces, fíjense cómo perdió la paridad y recién la está recuperando ahora. Esta mañana estaba en 0,999, etc. Pero, digamos, podría haber sido una destrucción de valor y un golpe enorme a la industria cripto, fintech, y podría arrastrar también a las finanzas tradicionales. Bueno,
digamos, acá hay conclusiones. Después, obviamente, dejo esta presentación para quien quiera leerla más en detalle. Sí. Tengo una pregunta muy interesante, por supuesto, y gracias por la presentación. Lo que estoy viendo por el final de tu charla es que, en definitiva, si bien es cierto que tenemos todo este mecanismo nuevo, disruptivo de finanzas descentralizadas, termina finalmente confiando en el banco de la finanza tradicional. En definitiva, porque si el banco no hubiera podido devolver los depósitos, si la Fed no hubiera tomado las decisiones el domingo, esa criptomoneda vacapeada con plata real, dólares físicos en un banco tradicional hubiera profundizado mucho más su caída. Y lo mismo pienso en aquellos criptoactivos respaldados por otros criptoactivos. Si ese criptoactivo respaldatorio también es un USDT, también se hubiera profundizado. Entonces, lo que imagino es que van a convivir, lo que decía Julio, van a convivir las dos, porque se necesitan las dos, me parece, ¿no? Me cuesta imaginar un esquema de solo moneda virtual, porque finalmente hay un dólar billete que estaba respaldando toda la movida de cada una de esas monedas que está ahí, ¿no es cierto? Y también pienso lo disruptivo para los gobiernos, más allá de la regulación monetaria, el tema tributario. O sea, si tenemos una canalización de transacciones a través de la virtualidad, ahí no hay IVA, no hay ganancia, no hay ingreso bruto, ¿cómo tributás ahí? O sea, hay que hay un tema de desafío a la política fiscal, más allá de la regulatoria monetaria per se. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, salvando las escalas, cuando Mercado Libre se instala en Argentina y empiezan sus transacciones, recién fue cubierto el tema impositivamente 7 u 8 años después de transacción vía la página web. Los gobiernos iban detrás, se transaba, se hacían operaciones, no se facturaba hasta que los gobiernos, luego a la cola de varios años, lograron regular el tema. Y a lo mejor a esto vamos a hacer algo parecido, digamos, los gobiernos van de atrás por lo monetario, pero por lo fiscal. Sobre todo, pienso en los altos. Me imagino que gran parte de la desconfianza del mundo virtual debe venir cuando hablamos de esta interacción entre los dos mundos o las dos dimensiones. Seguramente debe haber una desconfianza en el sentido de lo que está buscando la economía tradicional o convencional es taxar lo que estamos generando en esta dimensión paralela. Me imagino que parte de la desconfianza de pasar por ahí, más allá del señoreaje, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa mirada. Yo estoy también de acuerdo con tu mirada. Técnicamente, las criptomonedas podrían vivir aisladas de los sistemas monetarios tradicionales. Ahora, ¿cuál sería el valor de eso? Claramente no sería quizá lo que estamos viendo hoy de valor, sería mucho menos, pues no habría forma de entrar o salir. O sea que a quien es maximalista de Bitcoin, que quiere que el mundo Bitcoin sea totalmente aislado del mundo tradicional, diría, bueno, perfectamente, la tecnología te permite hacerlo, pero ¿cuál sería el valor de eso? Tendrías un Bitcoin a 30.000 o un Bitcoin a 1.500. Pero estoy de acuerdo. Sí. ¿Cuáles son las chances de que, en vez de que sea democrático el control de estas nuevas economías, se concentre en los grandes poderes del mercado en un futuro? Quizás habría que precisar un poquito más esa pregunta. Claramente está concentrado, pero está concentrado por una cuestión de economías de escala. Por ejemplo, para mantener un blockchain, obviamente el poder de cómputo se va como concentrando. Y quizá eso sea eficiente, porque hay empresas que se dedican exclusivamente como inversión a poner computadoras para minar Bitcoin y mantener la red de Bitcoin. Es más eficiente así quizá porque va a un lugar donde la energía es más barata, que si estamos todos minando, ¿no? O sea que va a haber concentración en algunas actividades y va a haber desconcentración en otras. Quizá, por ejemplo, en el sector bancario podría haber desconcentración, porque el capital ahora va a ser más fácil que se mueva. Entonces, bueno, salvo que después alguien encuentre una economía de escala para juntar capital y, no sé, abaratar la tasa que te puede prestar. Pero eso está por verse, me parece. No hay una regla que diga todo se va a concentrar o todo se va a desconcentrar. Iremos viendo qué ocurre en cada parte digamos, del mercado vinculado a la infraestructura esta. No tengo otra respuesta que esa.
Bueno, si no hay más preguntas, concluimos este encuentro. Bien, bueno, gracias. Sí, gracias, Julio, gracias a los Manuel. presentes y a quienes nos escucharon del otro lado. Gracias. Bueno, y en representación del equipo de Programas Abiertos, le queremos agradecer a todos los presentes y los que se encuentran a través de Zoom por participar de nuestro ITELA Open, y claro, estamos a disposición para resolver cualquier consulta respecto a nuestros programas que vamos a estar ofreciendo en los próximos meses. Muchas gracias a todos y a todas, y a los que están presentes los invitamos a tomar un café. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a todos.